Hola, mi nombre es Fabio Guzmán, estoy en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y estoy cursando la carrera de Ciencias Ambientales. El objetivo de este video es mostrar de forma sencilla cuáles son las etapas y la dinámica del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso biogeoquímico, dinámico y complejo que ocurre entre la atmósfera, litosfera y la hidrosfera. Está compuesto de 5 fases: fijación, mineralización, amonificación, nitrificación, desnitrificación y asimilación. El nitrógeno entra a la biosfera por fijación química y biológica del nitrógeno molecular y se remueve la misma por desnitrificación. Los tipos de fijación serían biológica y química. La biológica se lleva a cabo por una gran variedad de bacterias que se llaman bacterias fijadoras, que poseen nitrogenasas, enzimas que rompen el triple enlace del nitrógeno molecular, y la química se da por la adición de fertilizantes al suelo para el desarrollo de las plantas y los cultivos. La segunda fase sería la mineralización. En la mineralización, el nitrógeno es convertido en amonio o amoníaco, pero en esta fase también ocurre lo que se llama la inmovilización, que es el proceso contrario, cuando ciertos organismos absorben el nitrógeno mineral que ya se encuentra en el suelo y lo transforman en nitrógeno constituyente de sus células y tejidos. La tercera fase sería la amonificación. En esta etapa, las bacterias encargadas de fijar el nitrógeno en el suelo lo convierten en amonio o amoníaco, dependiendo de las bacterias u hongos que interactúen en este proceso. Pasamos a la fase de la nitrificación. Consiste en la oxidación secuencial a nitrito y después pasa a la oxidación de nitrito a nitrato. Este proceso es realizado por las bacterias oxidantes de amonio y después por las bacterias oxidantes de nitrito. Los principales géneros de bacterias serían, para las bacterias oxidantes de amonio, las bacterias nitrosomonas, nitrosospira, nitrosococcus y otro tipo de organismos que se llaman arqueas. Después, las bacterias oxidantes de nitrito serían las Nitrobacter, Nitrospina, Nitrococcus y Nitrospira. Los cambios en el pH, la fertilización, tienen mucha influencia en la diversidad de grupos funcionales de las bacterias oxidantes de amonio y de las bacterias oxidantes de nitrito. La última fase sería la desnitrificación. Es el proceso más importante para el ciclo del nitrógeno. Este devuelve el nitrógeno fijado a la atmósfera por procesos de respiración microbiana a través de la reducción desasimilatoria de nitratos y nitritos para convertirlos a óxido nitroso y a moléculas de nitrógeno. La actividad desnitrificante se da por bacterias y hongos y se induce por la presencia de nitratos y nitritos y bajo condiciones limitantes de oxígeno, y es inhibida por el exceso de oxígeno. La fase de la asimilación es cuando el nitrógeno transformado por las bacterias o organismos es convertido en nitrato y es asimilado por las plantas para que éstas puedan producir sus nutrientes y y poder realizar el proceso de la fotosíntesis y demás. La escorrentía no es una fase del nitrógeno, pero es una etapa que ocurre cuando la capacidad de infiltración del suelo está al límite y ya no puede almacenar más humedad. Por ello, el nitrógeno que se encuentra en el agua suele desplazarse a terrenos más bajos o algunos afluentes de agua. Después está la lixiviación. Se da cuando las plantas ya no necesitan absorber más el elemento para producir sus nutrientes y las raíces de los árboles o plantas ya no alcanzan aquellas moléculas de nitrógeno. Y es ahí cuando se desplaza hacia las aguas subterráneas y esto puede producir la contaminación de estas aguas. Este es un pequeño gráfico sobre el ciclo del nitrógeno. Es muy sencillo de entender. Primeramente tenemos al nitrógeno molecular que se encuentra en la atmósfera. Y aquí tenemos los pastizales, animales,
Pero pasando por la primera etapa o primera fase sería el nitrógeno molecular es fijado por los organismos en el suelo y después pasa a ser la etapa de amonificación donde convierten el nitrógeno molecular en amonio. Después pasa hacia la nitrificación y es convertido, y aquí surgen dos etapas que sería la nitritación y la nitratación. La nitritación es cuando el amonio es convertido en nitrito y después pasa a formar nitratos y que puede ser asimilado por las plantas o hierbas para que pueda seguir continuando la cadena trófica. En el proceso de la nitratación también ocurre la desnitrificación, que se da cuando los nitratos y nitritos son nuevamente convertidos en nitrógeno molecular y expulsados hacia la atmósfera. Y eso sería todo.